Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo volvieron a Jerusalén. Un día, mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: os voy a preguntar yo una cosa. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos que es del cielo, dirá entonces: ¿por qué no le creísteis? Pero, ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Es que temían a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les dijo entonces: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellísima la palabra que hoy el Señor nos regala. Estamos hablando de la autoridad de Jesús, esta autoridad que provoca envidia en los sacerdotes y en los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Recordemos el contexto. Jesús entra en Jerusalén. Jesús expulsa a los vendedores del templo. ¿Recordáis? Está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. Esto es el contexto. Jesús está ya en Jerusalén. Antes de esto también habla con sus discípulos sobre el poder de la oración. Pero principalmente aquí los sumos sacerdotes y los ancianos vienen a preguntarle sobre su autoridad. Jesús está enseñando en el templo. Esto nos hace recordar también la enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña, por ejemplo. Al final del sermón de la montaña habla también de la autoridad, que enseñaba esto. Impresionaba a la gente porque hablaba como uno que tiene autoridad. Aquí también hablamos sobre la autoridad del Señor. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Cuál es la autoridad de Jesús en nuestra vida? Lo digo siempre, la palabra autoridad a veces se confunde, porque claro, muchas veces experimentamos el autoritarismo, que es otra cosa. En cambio, la autoridad de Jesús se nos revela en la cruz. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, atraeré a todos hacia mí. Y esta es la función de la autoridad: atraer, para hacer progresar, dice la etimología. Es mucho más que una potestad, es mucho más que un derecho, un poder. La autoridad es querer el bien del otro. Por eso la autoridad, y aquellos que me conocen saben que siempre digo lo mismo: la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Por eso los sumos sacerdotes y escribas y los ancianos no pueden reconocer la autoridad de Jesús, no pueden creer, son incrédulos. Por eso la incredulidad nos enceguece, no nos permite ver la autoridad de Cristo en nuestras vidas. La autoridad que tiene Jesús para donarnos vida eterna, para donarnos la felicidad que buscamos, que ansiamos, la paz que tanto deseamos en nuestras vidas, en nuestras familias, etc. Hoy pidámosle al Señor esta luz que necesitamos para reconocer su autoridad en nosotros y no caer en esta ambigüedad de los sumos sacerdotes y ancianos del Evangelio, que queriendo poner a prueba al Señor, al final terminan mal, terminan con un dilema, un enigma delante, una cosa que no pueden responder, porque justamente Juan el Bautista tenía esta misma autoridad. La autoridad que da Dios a los cristianos es aquella de preparar el camino para el Señor, anunciar el reino de los cielos, la evangelización, el envío de Cristo a los apóstoles, el envío que da Dios, que da la iglesia a cada bautizado, es la autoridad para anunciar el reino de los cielos. Y esta autoridad se debe mostrar, debe dar testimonio más que hablar. Por eso hoy nos invita el Señor a la autenticidad de la fe.
Os dejo también en la descripción, los dejo aquí arriba en una descripción, en un mensaje, en una etiqueta aquí arriba, el evangelio justamente del Sermón de la Montaña, donde también se habla sobre la autoridad de Jesús. Queridos hermanos, que el Señor nos regale esta autenticidad, que el Señor nos regale poder responder claramente cuál es la autoridad de Cristo en nuestra vida, cuál es el poder que nos ha manifestado, cuántos dones, cuántas bendiciones hemos recibido de nuestro Señor. Que Él, que es amor, que Él, que es misericordia, hoy nos permita también mostrar esta autoridad, la autoridad suya, que no es el autoritarismo de este mundo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Felipe. Les invito a suscribirse al canal. Les invito a dejar un like a esta publicación. Pueden dejar también sus oraciones en los comentarios. Yo rezo por ustedes. Compartan y evangelicen. Compartan esta publicación y estarán evangelizando.